La jueza Sandra Heredia sentenció este 1 de agosto al expresidente colombiano Álvaro Uribe a 12 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Y para entender un poco más este caso, nos acompaña el productor y director de la serie Espurio, César Andrade. Buenas tardes, ¿cómo estás, César? Hola, muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Oye, explícanos, ¿cuál es el tema, cuál es el caso por el que obtiene esta sentencia Álvaro Uribe y si le puede abrir otros casos y otras condenas al expresidente de Colombia? Claro, bueno, para poder hablar de este caso en específico, tenemos que remontarnos en el 2012. En el 2012, el senador Iván Cepeda, que ahora es una de las víctimas que pone en esta situación al expresidente, hizo una serie de ponencias en el Congreso de Colombia mediante un control político al expresidente Uribe, en donde lo acusaba de nexos con el paramilitarismo, masacres como La Granja y el Aro, asesinato a líderes sociales, entre otros. En el 2012, el expresidente interpone una denuncia penal en contra del senador Iván Cepeda por manipulación de testigos y la Corte Suprema de Justicia encuentra que, basado en los hallazgos de las investigaciones, que el presidente Uribe realmente era el que estaba alterando un proceso en contra del senador Iván Cepeda. Entonces pasa algo parecido llamado efecto boomerang. Se le regresa el boomerang al senador Uribe y Cepeda se convierte de victimario a la víctima. 2018, ahí es donde la Corte Suprema de Justicia coloca al presidente como acusado ante los delitos de fraude procesal y en ese momento el presidente decide entrar en un proceso de defensa para poder dilatar el proceso y después renunciar en 2020 cuando ya es hallado culpable por estos delitos. En ese momento, en 2020, el expresidente Uribe entra en un nuevo proceso judicial y ahora se apega a una condena en la que estamos ahora viendo con frente a la jueza Sandra Heredia, ¿no? Y las acusaciones que se le hacían desde el principio, estos nexos al paramilitarismo, todo lo que sucedió con los falsos positivos durante su mandato, ¿se pueden reabrir estos casos? ¿Se puede abordar estos casos o ya no? Claro, mira, para eso escribí una serie de ideas para poder entender mejor el tema, ¿no? El fallo no cierra todas las investigaciones, es decir, en este momento las investigaciones siguen abiertas en varios delitos como nexos con paramilitarismo, violación de derechos humanos, está vinculado también en la conformación de grupos paramilitares y tiene otros delitos menores que siguen abiertos como injuria y calumnia, ¿no? Es decir, este fallo no afectaría estos procesos que seguramente más adelante se presentarán, ¿no? De nuevo frente al expresidente. Y para la gente que nos escucha, ayúdanos a entender qué eran estos falsos positivos, qué era el paramilitarismo en Colombia, cómo se insertó en este contexto de la guerra contra el narcotráfico, también impulsada por Estados Unidos. Claro. Bueno, las víctimas son muy importantes para este proceso porque precisamente fueron las víctimas que empujaron a que el expresidente ahora esté condenado. Estamos hablando de el periodo 2000, de la década de los 2000 al principio, cuando él era gobernador de Antioquia. En ese momento a él se le acusó de ser el orquestador de varios crímenes de lesa humanidad. Hablo de la masacre del Aro y de La Granja. Y cuando se convierte después en presidente, él inserta un mecanismo muy violento como parte de su programa de gobierno que le llamó la seguridad democrática. Ese proyecto detonó lo que ahora conocemos como falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Los falsos positivos fueron asesinatos sistemáticos de personas, de civiles, que fueron llevados ante la opinión pública como supuestos guerrilleros asesinados en combate. Lo que buscaba el programa de la seguridad democrática era incentivar al ejército de asesinar a guerrilleros y entre más guerrilleros fueran presentados, abatidos en combate, más beneficios les daban a estos militares, lo que provocó más de 6.402 víctimas, personas inocentes, jóvenes, en su mayoría personas muy pobres, que eran engañadas con promesas de trabajo, es decir, los engañaban con que iban a ir al campo a recolectar café
o que tenían acceso de pronto a un programa escolar, entre otras cosas. Pero lo que pasaba era que eran atraídos con engaños y después eran asesinados. Y también provoca desplazamientos de campesinos, también en busca de que la minería entre a sus territorios muy ricos o petroleras. ¿También implica todo estos casos? Más de 10 millones de desplazados. Es una de las mayores crisis humanitarias que existen en Colombia por este proceso, porque durante los periodos de gobierno de Uribe se crearon grupos paramilitares que además estaban coludidos con el narcotráfico, y lo que hicieron es que llegaban a las regiones, asesinaban a personas, hablo del caso, por ejemplo, de La Granja o del Aro, para quedarse con sus territorios. Y principalmente era pues para dárselo a los narcotraficantes y que fueran rutas seguras de traslado de drogas hacia Estados Unidos. Fue una de las peores crisis que han existido, por lo menos en toda la región, durante ese periodo. Y bueno, al final hay un paralelismo, ¿no?, entre la guerra del narcotráfico en Colombia y en México. Y bueno, pues ya al último platicar de Espurio, que va a tener un maratón este fin de semana. Pues mira, hay varios puntos que yo logro vincular con gobiernos mexicanos, principalmente con el de Calderón. Te los voy a enumerar muy rápido. Uribe, del 2002 al 2010, impulsa el programa que te llamo de la seguridad democrática. Consistía en el despliegue masivo del ejército en los territorios y también de la policía contra guerrillas y narcotráfico, ¿no? Esto es lo que genera los falsos positivos. Con Calderón, 2006-2012, estamos hablando de que declara la guerra contra el narco, y ahí conocemos algo que a él le llamó daños colaterales, que es prácticamente algo muy similar al fenómeno o a la desgracia de los falsos positivos, ¿no? Estos justificaron la militarización como la única vía para recuperar el control territorial, pero realmente lo que provocó fue un saldo de violación a todos los derechos humanos. Cercanía con Estados Unidos, estamos hablando que Uribe crea el Plan Colombia, mientras Calderón firma años después la Iniciativa Mérida, que era buscar cooperación militar, pero también financiamiento para combatir estos grupos, y lo único que provocó fue transferencia de armas ilegales, pero también pues lo que conocemos como la insertación del narcotráfico en las grandes esferas del país, ¿no?, de los gobiernos. Por ejemplo, eso es lo que te comento. Uribe fue señalado por nexos como el paramilitarismo, y también muchos de su gabinete fueron también procesados por estos delitos. Calderón, tenemos el caso de su ex jefe de seguridad, que es pues Genaro García Luna, ¿no? Entonces son muy similares en ese sentido. Y también te puedo decir que la narrativa que aplicaban los dos, el héroe contra el mal, ¿no? Uribe se presentó como el salvador de Colombia frente a las guerrillas y contra el narco, y vimos también esa misma narrativa de Felipe Calderón, ¿no? Claro. Como esto. ¿No es curioso que después de la sentencia hace unos días, Felipe Calderón saliera a apoyar a Álvaro Uribe, ¿no? Claro, es que están muy relacionados, porque además Uribe es una de las mentes que representa una gran influencia para todas las extremas derechas en nuestra región, ¿no? Entonces, pues por eso podemos ver cómo Calderón copió el modelo de seguridad democrática y lo llevó a través de esta guerra fallida contra las drogas. Estados Unidos es principalmente el responsable de toda esta crisis, porque ellos son los que insertaron esto. Ahora, con el tema de Espurio, el día de mañana, a través de TV Migrante, vamos a tener la transmisión a partir de las 18 horas. Los invito a que se conecten, porque ahí vamos a poder ver perfectamente cómo está esa relación. Y el domingo a las 19 horas por TV Migrante. SPR Informa. Tus causas son noticia.